quiero retirar la firma del Pacto Migratorio Mundial, señores. Del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Necesitamos penales de máxima seguridad, la Corte no me lo permite. Necesito que vayan a trabajos forzados, la Corte no me lo permite. Bueno, el que hace así, no, yo no lo estoy acusando, simplemente estoy mencionando qué momento ha sido para que... Amigos del Espejo, bienvenidos a esta primera emisión del año, un año electoral, un año importante sin duda. Lo veremos comentando a lo largo de todo el 2025. Nos toca ahora ya poner el acelerador con candidatos, aspiraciones, no solo presidenciales, también al Congreso, pero hoy nos acompaña un candidato joven, nuevo, que además abandera un partido que se denomina ecologista y animalista. Para no hacerla más larga, Paul Jaimes de Progresemos. Paul, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Saludo al público que en este momento nos ve. Y efectivamente, llevamos aquí en el pecho un perro guardián. Y es el símbolo. Cuando vamos por el Perú... Hemos arrancado con pilas, ¿se dan cuenta? Sí. ¿No? Elevando la voz y Cuando todo. vamos por el Perú nos dicen, ahí están llegando los perros, que los ladrillos ya se sienten. Y bien, buena onda con todo. No, está bien. Además, en una célula de votación como la que vamos a tener, con tantos casilleros, tantos símbolos, parece mentira, pero una figura tan habitual como la de un can, una mascota, de pronto hace una diferencia interesante. ¿Cuál es el animalito más leal, sensible, amoroso, bien agradecido? Además del gato. Además del gatito, y una fiera para defender a su familia. Es un hermoso perrito. Pero no hubiera puesto, usted ha puesto ahí un pastor alemán o un No, es Doberman. cualquier perro que está con las Tiene que orejas ser paradas. chihuahua. Está en posición de ataque. Un chihuahua es más aguerrido, creo. Ah, eso sí, eso sí. Vamos a dejar un momento el anecdotario para pasar un poquito a conocer quién es Paul Jaimes. Claro que sí. La información a la que uno inicialmente accede, sobre todo con políticos que aparecen en estos últimos meses ya con un protagonismo, porque anteriormente nuestro invitado ha sido como abogado que es, ha sido asesor parlamentario, ha sido candidato, pero nunca ha estado en una posición tan expuesta como la de candidato presidencial. Entonces la invitación aquí es como si fuera un programa de solo un minuto o dos. ¿Quién es Paul Jaimes y por qué deberíamos votar por un candidato como usted? Soy una persona que, como muchos, ya se cansó de una clase política que ya fue estafado por muchos falsos políticos que solamente se aparecen en campaña. Soy un padre de familia que vivo preocupado si mis hijas llegarán vivos en la noche. Una persona que quiere salir adelante como millones de peruanos y que quiere una sociedad de paz y progreso. Y aparte de ello, somos activistas reales que luchamos en defensa del medio ambiente y de la protección y bienestar de los animales. Una sociedad donde existe violencia no puede tener progreso y tranquilidad. Como punto de partida. En eso creo que todos estamos de acuerdo y casi la mayoría, por no decir la totalidad de candidatos, así lo ha expresado. Pero muchas de las personas que nos ven, nos acompañan, dirán, es momento de cambiar la política, es momento de renovar la política, pero ¿por qué usted? Es decir, ¿qué preparación ha tenido? ¿Desde hace cuánto tiempo tomó esta decisión y por tanto ha trabajado para ello? Conocer algo más de lo que la primera ojeada nos puede decir de Paul Jaimes. Soy abogado de profesión, con 17 años ahora en ejercicio de la profesión. Tengo maestría en gestión pública y gobernabilidad. Soy especialista a nivel JASMA de transporte de materiales y residuos peligrosos. He sido funcionario público a lo largo de casi toda mi vida en diferentes cargos de la gestión pública. Soy especialista en derecho de transportes. Además, también soy presidente de la única fundación inscrita y supervisada que es Ecohuella, Ecologista Animalista. También soy presidente de este partido nacional. Decimos que somos el primer partido ecologista animalista de toda América Latina. Y eso es verdad, pero fuera de ello Lo han proclamado en sus estatutos. No, porque no existe otro modelo igual en el Perú. Pero digamos que hay... Tampoco en América Latina. Hay partidos políticos que abrazan causas animalistas, pero no se proclaman como tal. Ni uno nace con su esencia propio de los activistas que lo crearon y fundaron este partido, ni tampoco están en su ideología como base central, sin perjuicio de que no somos ajenos, que hay un país que está que se desangra o un país que quiere que le llegue el progreso real y no solamente a una clase social determinada. Por eso que nos llamamos Progresemos. Si tú progresas, lo correcto es que progresemos todos. Ahora, ¿cuál es el factor determinante distinto
en comparación a otros candidatos que hoy aparecen y que quieren hacer cambios y que también son rostros nuevos. Podríamos decir Carlos Spa, podríamos decir tantos otros, porque hablamos en este momento de muchos candidatos, más de 30, incluso en partidos consolidados, conocidos como el APRA, también tienen un rostro nuevo. ¿Qué lo diferencia a ustedes? La pregunta es la siguiente. Nosotros no nos limitamos. Nadie nos censura ni nos pone una mordaza, ni al que habla, ni a los integrantes que van a la Cámara de Diputados o senadores. Estoy sujeto a cualquier tipo de pregunta y no nos reprimimos en lo absoluto. Y sobre todo a los jóvenes de la generación Z, le digo que nadie los calle, que nadie los censure. Yo necesito que levanten su voz a todo pulmón a lo largo de todo el Perú, porque ese rechazo que ellos tienen no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido una clase política que se ha olvidado de llegar a ellos o conectar. Entonces, ahí están las consecuencias. Tenemos muchas reuniones con muchos jóvenes, pero también con muchas personas olvidadas a lo largo del Perú. Y por eso llevamos como lema, por todos aquellos que no tienen voz, que es importante que alguien lleve su voz. Hoy tenemos un gran privilegio el día de hoy. Aquí, en Lima, tenemos luz e internet. Más de la mitad del Perú no tiene internet. Y en muchos lugares a las 6 de la tarde, el foco de tu vehículo es lo único que ven, porque la faena empieza a las 4 de la mañana. Hay muchos lugares como Carabelí, Camaná, Paita, Talara, que se sigue racionalizando el agua potable por varios días. No tienen agua. No tienen tampoco servicio de alcantarillado, no tienen desagüe. Peor, los proyectos de saneamiento físico legal no se han dado y tenemos burócratas en el Ministerio de Vivienda que les observan hasta el alma a los pobres expedientes técnicos que traen las municipalidades y en sus 4 años no terminan esa gestión de sacarlo adelante. Entonces, ¿cómo van a tener el presupuesto? En la parte de la selva siguen haciendo su cuota o su chanchita para los grupos electrógenos que funcionen y tengan algunas horas de la semana luz o en actividades especiales. Es una realidad. ¿Existe plata? Existe plata. Votamos plata en ministerios o en empresas como Petroperú, votan plata, pero no tenemos el perfeccionamiento y la eficiencia para que estos recursos sean bien canalizados y llegue a la parte más olvidada. Yo respeto muchísimo a las personas que han hecho dinero, al progreso, respeto a la estabilidad jurídica de los contratos, la promoción de la inversión privada, nacional, internacional, la estabilidad laboral, etcétera, y bienvenido y felicidades. Pero permíteme que esta vez parte de esos recursos o ingresos, esa riqueza le llegue a las clases más olvidadas que no lo han visto cerca de 40 años y que capaz no lo verán si alguien no rediseña este sistema de redistribución de la riqueza. Pero ¿por qué una cosa es contradictoria con la otra? Usted dice, yo respeto a los que han hecho dinero, pero el Estado es el que tiene que velar por los peruanos que no han podido salir adelante. El Estado es administrador, pero resulta que hay que cambiar el sistema. Por ejemplo, hay que reducir muchos ministerios, hay que rediseñar muchos programas, pero aquí existen grandes mafias para que todo siga igual de podrido. Obviamente, claro. Por ejemplo, vamos a ir al tema de seguridad. Otra vez quieres ampliar el tema del estado de emergencia, ¿correcto? Es lo que anunció. Ya tenemos más de 300 asesinados por proyectil de armas de fuego como consecuencia del crimen organizado. No te da eficacia. ¿Cuántos estados de emergencia se van a seguir declarando y solamente se hacen ricos muchos altos mandos? ¿Sabes que cuando se declara el estado de emergencia se mueve el dinero y la caja sin flujo contable? No sé si porque se alega que por situación de emergencia, ¿no? Los resultados, mucho más rápido. En cambio yo me guío en que el resultado o la eficiencia manda, no la gestión. La gestión es absolutamente nada. El resultado lo es todo en la vida. Ya tocó el tema de la inseguridad. ¿Qué haría usted distinto a lo que hace actualmente José Geri? Has hecho 62 modificatorias a la actual constitución política y sobre todo Fuerza Popular que lo preside. Señores, ¿por qué no modificaron el artículo más importante que acabaría de una vez contra el crimen organizado? Modifícame el estado de sitio para el orden interno. Actualmente dicen estado de guerra. Modifícame el estado de sitio para el orden interno. Dame una sola oportunidad de llegar a la presidencia. Te modifico el estado de sitio. Me dejas aplicar los 6 meses y te pacifico el país. Restringo varios derechos fundamentales para de una vez que esta lacra sea de una vez encarcelada. Y eso es muy importante. El estado de emergencia no funciona. Ha faltado decisión política. Tienen la mayoría en el Congreso. Claro, pero todos los bloques tienen la mayoría del Congreso. Tienen más de los... Jaime, por algo no se hizo, ¿no? Hay quienes creen que no se hace. Porque hay tolerancia o contubernio. Permíteme hacer la pregunta. Que quiero decir Permíteme hacer la pregunta porque no es un meeting, es una entrevista, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el Congreso se toma una decisión, que yo también considero que es una decisión tibia, equivocada, errada, pero es una decisión porque ellos creen que están actuando dentro de un marco que es el Estado de Derecho. ¿Tolerancia? ¿Qué cambiaría
del marco actual de Estado de Derecho, nos ha hablado ya del tema de excepción, ¿qué más cambiaría para que veamos una respuesta efectiva en el combate a la delincuencia? A ver, señores, para que puedas realizar una reforma constitucional necesitas 87 votos, ¿correcto? Y la aprobación en las legislaturas continuas ordinarias. Tienen actualmente las bancadas que sostuvieron a la señora Dina Boluarte esta fuerza política y suma más de 87 votos, sí lo tiene. Lo pueden hacer incluso el día de hoy, no lo hacen, pero salen haciendo su recorrido de proselitismo político, estafándote que la próxima sí lo van a hacer. No, mi hermano, el ladrón que te roba una vez lo va a volver a hacer. Aprende eso como lección. ¿El día de hoy puedes solucionar el problema? Sí, no lo van a hacer. Tiene que ser alguien a sangre fría que de una vez tome las decisiones y busque el consenso que deba de ser para que se apruebe esta modificatoria. Tú tienes que preocuparte por los intereses de tu familia y de las próximas generaciones. Los derechos de los delincuentes, desgraciadamente, ya lo han asegurado. Tal es así. Paul, ¿nos puede usted precisar qué medidas son las que quiere implementar? Perfecto. Que sean distintas, permítame pues la pregunta, ¿no? Que sean distintas a lo que hemos visto. Nuevamente, creo que ha sido insuficiente y que sobre todo la falla está en el Ejecutivo, Ya, pero no en se ha el hecho. sector interior. Es evidente que no se ha hecho, por eso le pregunto, Ni hay voluntad. ¿qué decisiones específicas? Ya, ese es uno. Ese es uno. El estado de sitio para que se aplique y te pacifique un país. 2, modificar el Código Penal para que toda la estructura en el tipo penal esté calificada con una pena no menor de 35 siendo un tema de leyes. Sí, Ya, pero okay. mira. Continúe. Mira, sigue siendo un tema de si leyes. te das cuenta, siempre cae el sicario o el raquetero. Señores, hemos tipificado con la misma conducta el autor intelectual, el financista, el que presta las cuentas de dinero, el coautor, el copartícipe en segundo grado, inclusive hasta los testaferros, que en muchos casos son personajes. Ok, ¿por qué no tipificamos toda la estructura hasta con cadena perpetua? ¿La Corte Interamericana te lo permite? No te lo permite, señores, porque te va a buscar la gradualidad según los plenarios. En ese sentido, te ofrezco algo, que toda la estructura criminal se pudre en la cárcel en un penal de máxima seguridad. El segundo tema, sí o sí voy a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que al fin los derechos de los peruanos de bien sean respetados y no los derechos de los delincuentes como hasta ahora se ha hecho. Necesitamos penales de máxima seguridad, la Corte no me lo permite. Necesito que vayan a trabajos forzados, la Corte no me lo permite. Necesito penales privados, la Corte no me lo permite. Necesito que esta escoria sea trasladado a otros penales fuera del Perú como El Salvador o el Congo, la Corte no me lo permite. Es decir, te puedo tener varios ejemplos porque a lo largo de 15 años no se ha construido ningún solo penal de máxima seguridad. Es denunciar el retiro. Ya antes no teníamos suscrito a ningún sistema interamericano de derechos humanos antes del año 78. En todas las constituciones políticas ha estado la pena de muerte, pero somos un país tan noble, para que veas, y tan pacifista que solamente 2 veces se ha aplicado. Y por una mala aplicación del tema del monstruo de Armendáriz, ¿te acuerdas? Fue que con esa narrativa nos incluyeron a esta competencia. Y la pregunta es la siguiente: a mis hermanos que son asesinados, transportistas, a las familias que no encuentran justicia, a todos los negocios que el día de hoy pagan su cupo y no saben cómo salir de este tema, porque si no son asesinados, díganme si la Corte Interamericana les ha traído justicia. En esta vida no lo van a tener, señores. Ahora, estaba revisando acá estado de sitio, régimen excepcional, para que las personas que no ven puedan tener una idea. Es estado de sitio, régimen excepcional similar a una situación de guerra. Un gobierno declara ante emergencias extremas como invasiones, guerras civiles o graves insurrecciones, permitiendo la suspensión de ciertas garantías, que ese es un tema que nos podría afectar a los ciudadanos, y otorgando facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden, restringiendo derechos fundamentales como la libertad personal. Es que ese texto... Permítame elaborar. Es una propuesta bastante polémica, pero finalmente es su propuesta. ¿Sí? Los ciudadanos, los ciudadanos son quienes tomarán la decisión. No, porque te explico. ¿Cómo que no? ¿Los ciudadanos no votan? No, ese texto que está ahí actualmente en la Constitución fue la modificatoria que le dieron en esa Asamblea Constituyente
después del autogolpe de Fujimori del año 93. Claro, pero es Ok, el marco antes, legal. Por eso. Es el marco Ya, legal. y se modifica un artículo, Lo que usted plantea es la modificación. de ese texto, porque lo que está ahí debe estar para la situación de guerra. Yo lo que estoy planteando es modificar el estado de sitio, reemplazando al estado de emergencia para combatir el crimen organizado y lo que se llama la guerra en el orden interno. Pero ¿no cree usted? No ese texto ¿no cree como usted, tal. Paul, que precisamente una situación de estado de emergencia que no está dando resultados, por ejemplo, Trujillo, muy La Libertad, permisible. ¿no? Trujillo, La Libertad, tiene años en estado de emergencia y vemos lo que ocurre con Trujillo, La Libertad. Por eso. Entonces cuando usted se piensa que reemplazando, para que lo explique a todas las personas que nos están viendo, reemplazando la declaratoria de estado de emergencia por una declaratoria de estado de sitio, las cosas van a cambiar. Sí, Eso es lo que nos sí, está diciendo. correcto. La mano dura funciona. ¿Eso se está aplicando en Chile? No, todavía en todo caso. En El Salvador sí. En El Salvador. El estado de sitio se aplica. Ok, ya. No es estado de emergencia, es estado de sitio. Okay. Por eso hay que seguir buenos ejemplos o modelos que están funcionando en la práctica. La pregunta es la siguiente. Acaba de hacerse mención. Creo que es interesante mencionarlo también a propósito de lo que usted viene diciendo y para que continúe elaborando, porque el señor Bukele tiene una altísima aprobación, ha logrado una pacificación respecto al combate a la delincuencia, pero también hay testimonios dolorosos de personas inocentes que se han visto como consecuencia de este estado de sitio, muchas veces encarceladas y procesadas. Luego se ha demostrado su inocencia. Entonces, digamos que son pasos en los que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de garantías podrían tener los ciudadanos para evitar, ¿no es cierto?, los excesos, los errores judiciales o que se termine disparando en la vía pública y ocasionando la muerte también de gente inocente? Por ejemplo, mencionar ese tema. El penal de allá se llama SECOC, si quieres mencionarlo. Es solamente para delincuentes peligrosísimos. Tú no vas a ver a dos personas que se golpearon en la calle en ese penal, ni para delincuentes de menor gravedad. No, además, el problema es con la delincuencia. Así es. Peligrosa. Por eso que hay que aterrizar en la situación real. Señores, el problema ahorita en el país es que el crimen organizado nos ha tomado por asalto. Paul, porque ya he mencionado esto, pero hay otros candidatos como López Aliaga, como Carlos Álvarez, que ya han planteado esto también. O sea, ¿qué lo diferencia usted de ellos? No lo han planteado. Fíjate cómo se han acá ha estado Carlos Álvarez hablando del se modelo de Bukele. Hemos escuchado al exalcalde de Lima también opinando en ese mismo sentido. O sea, matices más, matices menos, va por ahí. Se han contradecido. Van en un sentido y después quieren respetar el derecho. El señor Rafael López Aliaga ha dicho que quiere el día de hoy nacionalizar a todos los venezolanos. En cambio, yo planteo que los que están en regla, bien, pero de todas maneras quiero retirar la firma del Pacto Migratorio Mundial, señores. No estamos con el ánimo de proteger a delincuentes extranjeros porque primero se tiene que proteger los intereses de nuestros propios ciudadanos, es decir, por la casa se empieza. ¿Y cómo va a diferenciar, evidentemente, esa migración criminal que ha llegado al Perú de la migración que intenta salir adelante, abrirse un futuro? No, eso está muy bien. Por eso, no. En primer lugar, cuando alguien no tiene voluntad de regularizar sus papeles y quiere mantenerse en la clandestinidad, ya te da un indicador. Muchas personas de estas ya han sido requisitoriadas y cuando caen ya han sido hasta expulsadas y tienen 2 o 3 ingresos al Perú. El que está requisitoriado no tengo duda. Por eso, no pretendo gastar ningún solo sol más en reforzar nuestras fronteras. Por el contrario, miren lo que voy a hacer. Voy a modificar la Ley General de Migraciones para que tengan pena efectiva una vez detectado o ingresado al país. No pretendo expulsarlo, lo que pretendo es que sean encarcelados con una pena efectiva en un penal en las alturas. A un migrante irregular. Listo, funciona en muchos países. Y es rechazado por Naciones Unidas. ¿Qué? ¿Nos vamos a salir también de Naciones Unidas? Puedo retirar mi firma del pacto migratorio. No tenemos la capacidad. El día de hoy, el señor nuevo presidente de Chile pretende trasladarnos su problema y de la noche a la mañana nos quiere... Llamado corredor humanitario. Sí, y nos quiere... ¿Cómo lo ve? Porque ha estado reunido con el presidente Gelí. Eso me parece bueno hasta cierto punto, pero mira sus declaraciones iniciales. A ver. Sus declaraciones iniciales era que les doy 24 horas a los extranjeros venezolanos para que se vayan del país y los pongo al límite de la frontera con Perú. O sea, de la noche a la mañana nos quiere trasladar e impactar en nuestra economía y en nuestra seguridad
un tema de 350.000 migrantes que no están regulados. Entonces, ¿yo qué se hace? Entonces, no, yo planteo, si quieren, un corredor humanitario. Lo que no puedo aceptar es que él diga, los dejo en la frontera y allá tu problema, porque son seres humanos. Como tú has repetido, hay buenos seres humanos y hay otros que son La delincuentes. mayoría de migrantes, sin duda. Y hay otros que son delincuentes, correcto. Totalmente. Lo que está podrido hay que separarlo. Hay extranjeros que han llegado al Perú, que ahora tienen familia, que han hecho patria, y bienvenido. Así como hay peruanos que han migrado hacia otros países y han dejado buenos ejemplos, valores, y hay malos peruanos que nos han dejado hasta el piso. Tiene que haber una organización amplia del tema, porque incluso si hubiera miles de ciudadanos venezolanos dispuestos de motu propio a salir del Perú, volver a su país, cuando lleguen, por decir, a Tumbes, ¿no es cierto?, o estén en Piura, camino al norte, si no se organiza, si no existe efectivamente una supervisión, un acompañamiento, se genera un problema para esas zonas, como tuvimos alguna vez en Tacna. No, o sea, yo Tiene que estar no muy estoy bien organizado el conforme tema. con el tema de los corredores humanitarios. Conversar, puedes obtener un consenso con tus hermanos, presidentes de los países vecinos. Saludo y festejo, por ejemplo, la caída de este dictador que ha llevado a esta desgracia. No olviden que es el mayor éxodo masivo de América Latina, de la historia reciente, la migración venezolana, y ellos no han salido por turistas, ellos han salido por la desgracia en que los ha llevado ese régimen y las malas decisiones de un sistema económico, y ya vemos lo que pasó. No repitamos la historia y aprendemos de la historia. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha hecho Estados Unidos al ingresar y extraer a Nicolás Maduro? Es un delincuente. ¿No? Y ahora lo que yo le viene- digo y ahora lo que a 8 viene millones de para- venezolanos que emigraron, si están de acuerdo o no. Yo me solidarizo con esos 8 millones que Yo me emigraron. alegro, por ejemplo, con la alegría de tantos venezolanos Claro. al producirse ya Sí, la las lágrimas. caída de ¿Viste Maduro. las lágrimas de muchos que han Yo me alegro sufrido? por ellos porque siento que en realidad han sentido una liberación importante, pero ahora hemos entrado a un terreno que políticamente también es interesante, ¿no? ¿Cuál es la actitud, el comportamiento que va a llevar adelante Estados Unidos respecto de Venezuela? Bueno, Y ahí, si me permite la pregunta, Sí. ¿no? Ahí, lamentablemente, lo que estamos escuchando respecto al tema del petróleo y imposiciones que Estados Unidos según el presidente Trump, le va a poner a Venezuela, yo creo que va a generar también otros problemas. otra polémica. Pero también hay algo importante, que le escuché, que se convoque inmediatamente a próximas elecciones generales en ese país. Eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Hemos No, pero ya, por lo menos, escuchado... pero empezó con ese mensaje. Ahora hemos veremos escuchado 3 si etapas, lo que ¿no? queda del régimen allá en Venezuela y su actual presidenta, porque creo que tomó una decisión para que suba la vicepresidenta, lo acepta o no, y veremos el desenlace, porque esto puede ser un precedente para América Latina. Presidente, un precedente peligroso si significa una intervención permanente en asuntos venezolanos, que es lo que lamentablemente en este momento parece que sí es. Sí, correcto. Entonces Pero ahí, mira, es bueno, una desgracia que ha Nosotros llevado... no podemos hacer nada porque estamos fuera, pero Sí. somos observadores. Sí, correcto. Y como el resto de países de y no América Latina. quisiéramos que ocurra y una como el resto situación de países similar. de América Latina. Imagínense que un día en Estados Unidos se levantan con la idea de que le van a decir al Perú lo que tiene que hacer, porque de no hacerlo No, sería inamistoso. Este problema del régimen ha sucedido a lo largo de 25 años y han dejado que crezca el crimen organizado en América Latina. Nadie es ajeno a toda la desgracia que han llevado. Nadie va a decir que todos los venezolanos que salieron de su país salieron de turistas, ¿no? No, nadie lo imagínate. dice. No, porque cuando le preguntas a otro grupo político, ideológico político del Perú, dice que ese país está de maravilla, que es un régimen de maravilla, bueno, usted se que los refiere venezolanos a- son los más contentos, hasta defienden el régimen de Usted se Cuba, refiere- imagínate. Usted se refiere a candidatos de izquierda. Extremistas, ya extremistas, o sea, ya hay que estar loco para ser ajeno por tus intereses políticos, no reconocer la desgracia o el dolor que le ha traído a muchas familias. Solo tienes que conversar con los venezolanos para saber lo que significó el Sí, chavismo. pero date cuenta qué inconsciente eres como político que tus intereses priman sobre el dolor de millones de personas. Y lo dicen en público. Si no defienden el régimen de Cuba, dice que todo está maravilla, entonces ¿por qué no se van a vivir a Cuba? No, váyase a trabajar si es que hay trabajo. Difícil, ¿no? En realidad, la ironía está sobre la mesa, pero es un drama de millones, y como bien lo dice usted, es un drama que tiene décadas. En Cuba, más de 60 años, y en Venezuela ya estaban más de 25. Entonces, ojalá que llegue a su fin Pero y aprendan la lección. nos toca mirar eso y evitar. Y la pregunta Algo es, similar en el ¿consideras Perú. que hemos aprendido la lección? Deberíamos, ¿no?
No entienden. Hay que seguir con el ejemplo. Bueno, el ejemplo. eso es ejemplo, importante. cuando La salen- campaña política sirve para Cuando eso, salen para los contrastar jóvenes de la generación posiciones. Z y son por miles y los políticos se quejan, la pregunta es, ¿son políticos compartidos actualmente en el Congreso con bancada que los representa? Sus líderes están yendo de candidato y que en las encuestas, así como los ponen, también a la vez lo ponen con el más alto rechazo en el Perú, que no pueden pisar algunas regiones. Y la pregunta, ¿obtienen financiamiento periódico por parte del Estado y han utilizado un solo sol o has visto algún solo líder de los que ahorita están candidateando a hacer buena doctrina, acercarse a los jóvenes en las universidades con ese presupuesto? Alguien que me muestre una sola foto, si lo ha visto a la señora Keiko en las universidades estatales, o a Porqui, o el de Avanza País, o el de Perú Libre, haciendo buena doctrina. ¿Alguien ha visto al señor Pepe Luna o al señor Acuña dando una clase de oratoria en los colegios, universidades? Ya, Foto- pues está para un meme, ¿no? Pero no. Fotos hay, pero sería bueno que haya videos de todo esto que usted menciona. Fotos sí, fotos hay. Y no digo que sea inteligencia artificial, pero bueno. Una pregunta para Paul Jaimes, que candidato presidencial de Progresemos. Usted fue candidato del año 2021 al Congreso, Sí. no ingresó al Congreso. Ujú. ¿Qué lo lleva a pensar que si no pudo ser congresista, puede ser presidente? Era más joven, era para ese parlamento. 5 años nada pero más. está bien, era para ese parlamento joven y encima era en una época de COVID y en plena campaña de 3 meses y medio fui una de las víctimas que casi me muero también porque me dio el COVID en ese momento, prácticamente en un mes y medio y listo, estamos formándose y aparte, Hace 5 años usted estaba en Avanza País. sí, correcto, pero El candidato fue Hernando de Soto. sí, correcto. Y el presidente fue, que en paz descanse, Pedro Cenas. Al fallecer murió la ideología con él, así que llegó el momento de construir nuestra propia historia y buscar muchas personas que pensaran como yo, en que no le tengan miedo a nada y vamos para adelante con todo. Muchos de los partidos Entonces, tradicionales... formaron un partido, muchos de los lo partidos inscribieron, que es tradicionales... Progresemos, Sí. un poco para hacer la historia, Con el para perrito. entender, ¿no? Fundaron el partido, lo inscribieron, ahora tienen la candidatura, estuvieron conversando con Hernando de Soto hasta hace unos meses, tuvimos aquí a Hernando de Soto que en ese momento ya andaba un poco desilusionado, por decirlo de una forma, y luego ya dejó de lado, no diré renunció, no sé si él renunció o ustedes lo renunciaron, No, pero tuvimos... el hecho es que quedó en el aire y finalmente ya no es candidato. Sí, bueno, tuvimos puntos de consenso y al final terminamos, como diríamos nosotros, en una pelea de perros, así que para la otra será Hernando, listo. ¿Para la otra qué? ¿Para la otra vida qué? Para la otra postulación, uno no ¿Usted sabe. cree que él puede ser candidato del año No sé, ya, yo le deseo la mejor, 2031? yo le deseo la mejor de las suertes Bueno, y listo. Se así conserva muy bien, Sí, claro. pero ya evidente que probablemente esta era una de sus últimas posibilidades. No digo que era la última, pero probablemente, porque en una elección presidencial, cada 5 años, él lo veía así también, y creo Pero que... también nos hacemos la siguiente pregunta. A ver, Y acá tenemos que analizar la población en general. Somos seres humanos y si el día de hoy, o como tu persona, puedes entregar tu vida las 24 horas y casi no dormir para ir a la velocidad que merece las necesidades de un país, yo la verdad que a los 70, 80 años yo no quisiera ser candidato, sino disfrutar con mis hijas o con mis nietos, qué sé yo, y no estar de candidato porque prácticamente estaría operativo un par de horas. Respeto mucho eso, pero es el momento que yo entregue mi vida mientras le soy o sea, productivo a un país. de una forma muy elegante nos está diciendo que Hernando de Soto ya estaba muy viejito para ser candidato. La pregunta más importante es si puedes entregar las 24 horas o siquiera 16 horas de tu vida para satisfacer las necesidades de un país que está que se desangra. O, por ejemplo, hay un país que todavía no solucionan el tema minero y la pregunta, hasta el crimen organizado sigue extorsionando a los mineros artesanales. No hay una política real y efectiva para formalizarlos. Y segundo, y tenemos una política real y efectiva para combatir también el tema de la deforestación. El día de hoy tenemos mineros ilegales en el Mano, en el Candamo, en el Pacaya, Samiria. El ministro del Ambiente ha hecho la denuncia respectiva. Y parados frente al Congreso, cuando sienten que sus intereses pueden estar en... Todos hacen cálculos políticos. Estos políticos son como miserables. Calculan, pero no lo dicen con el temperamento que debe de ser, fiel a sus ¿Y convicciones. quiénes son los más miserables? Las convicciones. Mira, ¿Quiénes? Porque usted dice no lo dicen, pero ¿quiénes son para conocerlos? bueno, los partidos en primer lugar que han sostenido a la señora Dina Boluarte
y que de varias mociones de vacancia, que han sido 7, las sostuvieron pese a los escándalos. Y ahora, faltando unos 6 meses, sí procedió esta moción de vacancia pensando que con ellos se lavan la cara, ¿Y qué señores, pero hay un partidos son? país que no olvida. ¿Y qué partidos son? Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, APP, que lo sostuvo en todas las mociones, Podemos Perú. Ahí están las votaciones. Eso no se puede ocultar, está en el sistema. Hace un momento usted decía que un presidente tiene que estar ahí 24 horas, 16 horas, que este es el momento. Que a toda máquina, como dice el señor Geri. No, eso lo ha hecho con alusión a un TikToker y bueno. ¿Solo por el respeto. TikToker? Sí, claro que sí, no hay que ser ¿Usted muy analista lo para ese lo tema. ve a José Geri realmente entregado a su labor de presidente o ya se aburguesó? No le va a alcanzar el tiempo. Faltan unos meses para que pueda seguir una política de Estado real. Lo que tiene que hacer es terminar de ejecutar los grandes proyectos o terminar de concesionar o lo que esté a punto de finiquitar. Pero listo, ya no puedes tener una política a largo tiempo porque los tiempos te apremian. Además, el encargo principal es que la organización de las elecciones, que está evidentemente en manos de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, pero es el Poder Ejecutivo el que también afronta ese esfuerzo, y el tema de la inseguridad, como él lo ha señalado, porque es un clamor ciudadano. Pero sí se ha dado tiempo por el tema de Petroperú. Usted mencionó hace un momento el tema de empresas estatales que al final terminan siendo un forado de recursos. ¿A usted le parece bien? A ver, ¿Qué se debe hacer con Petroperú? El día de hoy Petroperú debe cerca de 777 millones de dólares a los proveedores. Se ha perdido más de 70.000 millones a lo largo de su creación en pérdidas. Se le ha inyectado cerca de 13.000 millones en auxilios económicos. Para este año pidió nuevamente 1.000 millones. Petroperú tiene diversas unidades productivas que le generan divisas y otros que son en pérdida. Entonces, planteen primero una auditoría real a nivel de toda la estructura de Petroperú, una fiscalización y listo. Y después que digan los informes, determinen si algunas unidades productivas pueden seguir o se pasa a la actividad privada. Y si no… O sea, lo que usted plantea es que se haga un levantamiento de información, una auditoría. Y la valorización de sus activos y pasivos hacia una proyección. No tiene claro qué hacer con Petroperú. No, lo que pasa es que estoy hablando muy técnicamente como paso previo si es que lo voy a privatizar. Porque tú para privatizarlo vas a hacer lo siguiente. Tráigame los flujos, los informes, tus unidades, valoriza todo y cuánto realmente está en el mercado, los precios de las tuberías, sus refinerías, sus torres, sus propiedades y todo. ¿Cuánto tienes en pasivo? En base a eso haces una valorización, porque si vas a privatizar, si ese fuera el caso, no puedes regalar el patrimonio del Estado. Ya hemos tenido malos precedentes que si una empresa tenía 2.000 millones en activos, lo han terminado rematando en más de 100 millones. Entonces hubo corrupción. Para entender lo que usted haría, una vez que tiene la información sobre la mesa, decide si hay cosas que se pueden privatizar y hay otras que pueden quedar en manos del Estado. Entonces, no es ajeno a la figura de la privatización si fuera el caso, si hubiera el sustento técnico. Para mí, los números son los que mandan en la vida o las decisiones políticas. No, porque el directorio, de repente… Y ha habido varios directorios que lo han declarado en emergencia, sí, pero no han tenido eficiencia o eficacia al momento de establecer nueva dinámica de gestión. Hay candidatos que dicen Petroperú no se puede vender bajo ninguna circunstancia, se tiene que salvar la empresa. Y una pregunta, a los que te dicen que hay que salvarlo, ¿alguien te ha propuesto o te ha dicho el sustento técnico para salvarlo? No, hasta ahora o sea, qué fácil es abrir la boca y decir, salven todo así pierdas millones. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahora? Correcto. En vez de regalarle 1.000 millones de auxilio económico, prefiero pagarle a mis hermanos fonavistas que les has descontado por 25 años y que reciban el 100% de ese dinero mientras les sea útil y no cuando estén muriendo. ¿Ves qué importante? Tenemos deudas importantes con el magisterio. Prefiero pagar muchas deudas. Tenemos muchos proyectos de inversión trabados. Tenemos hospitales productos de adendas de la corrupción que están trabados. Separemos eso, démosle el presupuesto, actualicemos y destrabemos ese proyecto para que esos hospitales funcionen. ¿Te das cuenta cuán importante es usar el dinero en varios temas? A ver, para caer en un concepto, para no quedarnos solamente en la proclama. Es decir, si se privatiza Petroperú, se hará para que los recursos que usualmente se destina a Petroperú se destine a esta demanda social que no ha sido atendida o que está, digamos, que se ha atendido de manera muy tenue. Mira, si privatizo Petroperú y ya no le voy a dar auxilio económico a mis hermanos de Talara, Paita, Carabelí, Camaná,
el 100% va a tener sus proyectos de saneamiento de agua y desagüe de una vez. A las zonas que el día de hoy, como en el nororiente, Pucallpa, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, que no tienen luz, o como Castilla, en Arequipa, sí o sí les garantizo que van a tener su energía eléctrica. A mis hermanos de la zona del BRAE, que sufren por falta de conexión e infraestructura de transporte, siguen en un trayecto de trochas, sí o sí les garantizo su vía hasta la convención. Saludos, porque de todas maneras voy a ejecutar el túnel de la Verónica. Tantos proyectos que se necesitan en el país, pero siguen trabados. Diagnósticos hay por camionadas, sí, claro, y proyectos necesarios que no se han hecho. No cargar el Estado. Existen, ¿no? O sea, mira el concepto. El gran problema del Yo no Estado cargo al peruano es Estado. un problema de gestión. ¿A qué vengo? A que se coloca en puestos claves a personas que no tienen idea, no dan la talla o se manejan bajo criterios políticos. Y también ¿no? la otra se convierten en agencias de empleo. Y también la otra pregunta Ese es el compromiso que tiene que haber, ¿no? De los políticos de hoy, que esto no continúe. Correcto. Y también la otra pregunta es, ¿buscamos la eficiencia e ir a la velocidad necesaria? Muchos funcionarios son unos zánganos, viven de la teta del Estado, no obtienen los resultados, no me avanzan los proyectos y permanecen en esos cargos. Y después se quejan cuando los votas. Yo creo fielmente... El gran drama es que no se les puede votar, ¿no? Funcionarios públicos de confianza, sí. Los de confianza, claro, sí. Claro. Los de confianza son los que usted ha puesto y los puede sacar. Correcto. Pero se quejan. Otros que tienen estabilidad. Pero te hablo de los cargos públicos de confianza que se quejan y son unos zánganos y que ven la manera de reciclarse, tienen 2, 3, 5 años y pasan de un lugar a otro. Son los mismos. Mira sus CVs y pasan. No, pero está bien. Pero sobre eso siempre existe la posibilidad de sacarlos. Ya. El gran problema es cuando son funcionarios que tienen décadas y no se les puede sacar. ¿Quieres ver otro problema en la eficiencia en el tema de la corrupción? Ahí se requiere decisión política para ir con un programa de retiro de estas personas a las que evidentemente se les tiene que pagar de acuerdo a sus derechos sociales y laborales. Sí, claro. O sea, el que es eficiente, y que lo saquen, el que es eficiente, que gane igual o más. Lo que yo busco es la eficiencia y la velocidad que tiene que ir. Otro tema que te voy a explicar en el tema de la corrupción. Tú has visto cuando se van a estas licitaciones y está mal el expediente, los términos de referencia, por los especialistas que han armado ese expediente técnico, y son especialistas certificados de OCEA, no son cualquier persona, porque vienen unos... No puede ser cualquier hijo de vecino, tiene que estar registrado. Ahora te explico el tema. Arman el expediente técnico para la construcción de un colegio, un hospital o lo que fuera. Y ellos tienen un reglamento que inclusive te establece el colegio de ingenieros, de arquitectos. Y a propósito, por ejemplo, vas a poner un tomógrafo, te dice las medidas, rayos X acá, las medidas de ese ambiente, las columnas. Todo ya está establecido. Pero a propósito, resulta como obra y gracia que viene lleno de fallas, con otras medidas. Llevas la licitación y resulta que, acabamos, ¿es a propósito o eres inepto? Lo detecta la empresa que ganó y dice, ¿sabes qué? Tiene fallas, hay que modificar adenda. Pero esa adenda no es 1 milloncito, 2 milloncitos. No. Llega a costar casi el mismo monto referencial. ¿Se prestaron o fueron ineptos? Le haces un procedimiento administrativo por ese terrible daño. Por eso hay una Contraloría. Por eso, ¿Qué vamos a hacer con la Contraloría? Por eso, espera. Le haces un procedimiento administrativo disciplinario, no manejan y no sirve para nada. Lo que yo estoy buscando, que esos errores que le han hecho tanto daño al país, porque hubieran funcionado esos colegios, esas obras, represas, reservorios, hospitales, lo voy a modificar para que ese tipo penal, esa conducta, tenga una sanción en el Código Penal. Por mí que tengan una pena efectiva que supere los 4 años para que se les acabe la gracia, porque ahí viene el tema de corrupción. Otro tema que te voy a decir importante. Está bien respecto a la sanción de funcionarios corruptos. Me parece interesante lo que plantea. No, pero estoy encontrando la raíz donde está. Ahora, permítame preguntar, ¿cómo hacemos para evitar que esto ocurra? Entonces, yo por eso voy a tipificar. Cuando le mencioné la Contraloría, usted me dijo, a ver, ¿cuál es el problema? No, seguimos, espera. Cuénteme, seguimos. ¿cuál es el problema con la Contraloría? No, es que la Contraloría... ¿Funciona o no funciona? A ver, ¿Sirve de algo? hace su control concurrente o cuando tiene hallazgos, ha determinado el anteaño pasado que ha habido 22.000 millones en corrupción, etc. La pregunta, yo quiero que tú me detectes al final cuando ya se hizo o que veas una forma de prevenir. Exacto, eso es lo o sea estoy haciendo el aterrizaje de qué es lo que busco. Detener, prevenir o que me avances con todo. Es decir, ya la corrupción se ha dado y lo único que tú haces, me estás informando que ya te robaron. Ajá. ¿No es cierto? ¿Para qué te sirve la alarma de un carro? Te está avisando que ya te acaban de robar.
no te está avisando para que te prendezcan. Ya listo, ya. Ahora mira otro tema de corrupción. Cuando tú vas a llevar una licitación, ¿Qué se va a hacer para evitar, para cuando vas a prevenir llevar, esa por eso, corrupción que ya conocemos y voy ya a está sobrediagnosticada? por eso, la Contraloría es parte del Sistema Nacional de Justicia. Voy a ver la reestructuración, pero también voy a ver la eficacia para que sus intervenciones sean paralizantes. Usted plantea reestructurar la Contraloría. Sí, ya, pero quiero ir también a otro punto y me dirijo a los proveedores. No es un tema menor, por eso. No, también, pero también quiero tocar este tema que para ellos les va a servir. Tú para llevar una licitación pública, la ley te dice que tienes que tener la cuenta en tu cuenta depositado el monto, porque tú no puedes estafar y licitar sin la plata, como municipalidad, ministerio, lo que fuera. Licitas, el proveedor en lo que fuera, bienes, servicios, lo que fueras, ha ejecutado la obra, tiene la conformidad, facturado, todo ok. Y resulta, tú dices, ¿por qué muchas obras, o cuando compras camionetas, si tú compras por bloque, debería de ser más barato? Por supuesto. ¿No? Dices, es que tiene que tener la garantía, el postventa, servicio, Mantenimiento, etc. taller. Y aparte porque me vas a pagar en 3 meses o más, y sabe Dios, la corrupción. La pregunta, si yo compro a gran escala, debería tener un monto preferencial, y si yo le pago en 7 días, no habría esa justificación. En la práctica, ¿sabes qué pasa con los proveedores de servicios? Los demás han cumplido con todo y cada factura que van pasando le dicen, tienes que esperar unos meses, que no hay plata, ¿qué pasa? Al final, el pobre proveedor termina diciendo, ya, ¿cómo es para que me pagues? Terminan dándole su coima para que contabilidad. O sea, pagan coima acá, pagan coima allá, pero eso tiene que estar en la estructura de sus costos de la coima. Usted lo que dice es que se tiene que pagar máximo en 7 días a los proveedores todo, del porque Estado. tienes la plata. Es lo que estoy Por eso, entonces lo que yo estoy diciendo, voy a modificar el texto único de la Ley General de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que todo pago bajo responsabilidad penal no me supere los 7 días. No me tiene que superar los 7 días. Eso es gestión, por ejemplo. Sí, es gestión. Estábamos hablando pero estoy detectando. Cuando me preguntan cómo corriges, yo me voy al punto preciso donde empiezan las consecuencias. Recuerda que algo, lo accesorio sigue la suerte del principal, no lo olvides. Ahora, importante también, y ya cambiando de tema, la educación, porque justo usted ha hablado de infraestructura, obra pública, pero creo que es un tema fundamental, el de la educación. Sí, claro. Donde este gobierno, por ejemplo, ha cerrado el 2025 sin agendar, sin colocar un presupuesto adecuado para beca 18, que es una manera de incentivar que en unos años tengamos profesionales de buen nivel, pero chicos que vienen la mayoría de colegios nacionales del Estado, que no podrían estudiar una carrera si no tuvieran la beca 18. Tú has dicho una gran verdad. Se ha reducido el presupuesto. Les han dado Cerca 20.000 jóvenes. Se ha doblado el presupuesto del Congreso en 5 años. Así es. Cerca de 20.000 jóvenes se han quedado sin este beneficio de postular a una beca y me estoy comprometiendo a retornar ese presupuesto y seguir promoviéndolo. Ellos han ganado la beca. Sí. El problema es que ahora no tienen los recursos para pagar la carrera. Se han quedado en nada. Claro, se han quedado en el aire. O sea, así de frío, se han quedado en nada. A ver, educación en general, no solo universidad. Por eso. A ver, ¿Cuáles serían los primeros pasos de un gobierno de Progresemos en el tema educativo? A ver. Me interesa mucho la educación. Sí, claro que sí. Vamos a recordar y lo voy a sustentar. Quiero que mis jóvenes o mis hijos o tus hijos me terminen el 5º de secundaria con una carrera técnica especializada de alta demanda. Es decir, al 5º de secundaria me vas a terminar con un título técnico a nombre de la nación, para que esta carrera técnica lo puedas convalidar solamente esos 2 años si es que deseas ser profesional, pero de todas maneras de esta forma te estoy permitiendo el ingreso inmediato a un mejor ingreso al mercado laboral. Otro tema que para mí es importante. O sea, secundaria completa viene con capacitación laboral. Una carrera, carrera técnica, con tu título. ¿Cuánto va a costar? Vamos a ver, es paralelo. Que no me digas vamos a ver, porque Es ¿sabe qué pasa, a ver. Paul? Cada 5 años hay candidatos a los que plantean y a los que se les ocurre esto que usted acaba de decir, que es muy importante. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué? Precisamente porque se queda en oferta. Ya lo veremos más adelante, nunca lo ven. No, te voy a Yo pensé que usted me iba a decir, esto cuesta 140 millones el primer año. Entonces tiene que haber una partida para eso. Por eso le pregunto cuánto cuesta. Pero claro, eso se puede saber, ¿no? Sí, es que, no saberlo ahora, a ver, vamos a ver. pero me sorprende que no tenga. No, es que vamos a ver. Mira, escúchame. Así como estoy de acuerdo en los centros de alto rendimiento, ¿sabes lo que son de escuela mayor? Donde estás con internado que hay 25 y te cuesta cerca de 3 millones cada uno por todos los costos, la estructura al año. La pregunta es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. ¿Puedes duplicar y triplicarlo? Sí. Cada uno de ellos te cuesta 35 millones de soles. La pregunta es la siguiente. ¿Puedes
beneficiarlo, que salgas además con una carrera técnica, si fuera el caso, aunque son alumnos de primer nivel, los que salen de ahí, próximos gerentes que van a tomar la rienda de un país. Y en ese sentido, los padres de familia, cuando terminan sus hijos, más están preocupados que no se hagan de familia, porque ya no les pueden pagar ni siquiera la academia preuniversitaria. Y le dicen, ¿sabes qué, hijito? Ponte a trabajar y la suerte está echada prácticamente para ti y cada uno a empujar Claro, como debe ser. una La pregunta es, mira el tema. Si a los presos el día de hoy tú le das 3 alimentos al día, ¿por qué yo no le podría dar 3 alimentos a los jóvenes que van a ser el futuro del país? O sea, estoy equivalando los derechos. Ya. Programas sociales que no han servido muchos y encima has tenido intoxicados que hasta han asesinado a sus proveedores y hasta ahorita no sabemos, como el caso de Cualiwarme, que ahora que le cambies diferentes nombres, en fin, es lo que quieras. Así como ellos, tengo que reestructurar. Va a replantear todos los programas sociales. No solamente eso, voy a fusionar ese ministerio, fusionar ese ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Ministerio de la Mujer para convertirlo en un ministerio más efectivo que se va a llamar Ministerio de la Familia, pero mucho más integral y efectivo. Hay que simplificar los procesos y también las áreas de ejecución. Ya, pero así como ha mencionado lo grande, que es fusionar 2 ministerios, entonces van a replantear lo que son los programas sociales. Y, por ejemplo, llegar a estos jóvenes, como usted ha mencionado, que terminan la escuela y de pronto podrían seguir recibiendo alimentos si continúan estudiando. ¿Es así? ¿Le he entendido mal? No, te arrepiento. En la etapa escolar, tú debes velar. Actualmente muchos de estos programas ya le están dando desayuno. Hay que ver el tema. Otros reciben este alimento. Pero si vas a seguir un tema de carrera técnica, por estos 3 años que te obliga la ley, o sea, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ahí cumples los 3 años conforme a la ley y tienes tu título técnico a nombre de la nación, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Si tú tienes un horario en un colegio estatal hasta las 12:45 o 1 de la tarde, no te es suficiente. Entonces, yo tengo que ver para que tengas los alimentos esa hora y te quedes, o sea, por eso estoy explicando, y tengas 3 horas adicionales para que esos 3 años en forma electiva, porque al final es tu decisión, porque de repente no quieres. Sí, por supuesto. Que quedes hasta las 4 de la tarde, porque no le puedes pedir a un joven estudiante que tenga incapacidad de retención por el tema de estar malnutrido, que no tenga los alimentos suficientes con las proteínas suficientes. Desde la temprana edad, digamos la temprana niñez, ocurre lo mismo, ¿no? No tenemos una política realmente agresiva del Ministerio ¿cuánto va a costar de Salud. Por ejemplo, estamos hablando de cerca de 3 millones para el conjunto de todo un colegio que quiera terminar secundaria, porque es casi las mismas proyecciones, son proyecciones. Porque, a ver, el día de hoy tenemos cuántos niños que hasta ahorita, veo en mis viajes, todo panzones, abultados. Está clarísima. Producto creo que no necesita la justificación. Entonces, la pregunta es la siguiente. Creo que el tema es que cae maduro. El Ministerio de Salud tiene una política agresiva en contra de la anemia. No estoy en contra de lo que usted está eso planteando, me parece interesante. Por eso es que le preguntaba si tiene un estimado de cuánto va a costar, porque el problema con las campañas electorales de todos, no lo digo solamente por usted, por Jaime, todos los candidatos, incluso las personas que aspiran al Congreso, muchas veces se estrellan con la realidad del dinero. O sea, quisiéramos hacer muchas cosas, pero no tenemos el financiamiento para hacerlo. Te voy a explicar una gran verdad y apunten esto. Cuando tú buscas la proyección y te dicen todo candidato, existe una tasa o unos indicadores estadísticos en agricultura, mineros, lo que fuera, todos son proyecciones. Y escúcheme lo del Ministerio de Agricultura, yo que he sido secretario general y me di con una gran verdad. Quise saber cuántos agricultores hay en el Perú, cuántas parcelas o la medida de su parcela, qué tipo de producto, por estaciones. Un padrón mucho más actualizado, no lo hay. Esa era la realidad con que nos han robado en un país. No lo hay. Pedí la actualización y no lo han terminado, ni en el 2022, o sea, la desgracia total. Si tú quisieras tener una política en ese sentido agresivo, sí. El día de hoy tienes un padrón. Las proyecciones son importantes porque nos sirven como punto de partida. Pero ves, ¿no? o sea, ves, por eso te digo, ni siquiera la inteligencia artificial te puede dar esa data porque no lo hay. Solamente son proyecciones, alucinaciones, y que si tú eres un gran referente en algún tema y lo dices tú, la mayoría piensa que es cierto, como dice, hasta tus indicadores de pobreza. ¿Alguien sabe en promedio, empadronado, cuántas personas viven en viviendas en situación precaria en las partes altas del Perú, pasando los 10 años? Para eso, realidad, para eso se hizo el censo, ¿no? Se supone que vamos a tener los datos. Y resulta
que muchos de ellos ya viven en casas en material Está noble bien. con un certificado de posesión. ¿Y por qué no le das Pero, ahorita el título automático señor vía Jaime, notarial? si no tenemos claridad respecto a cuánto va a costar Estoy nuestras desnudando promesas, por eso. creo que quedan muy en el aire, Sí, ¿no? por eso. Evidentemente usted tiene por delante la campaña para afinar esa propuesta Pero y estoy hacerla mucho más clara. desnudando una cruda realidad con que los funcionarios públicos han llevado todo el aparato estatal y le hemos regalado millones de soles a un montón de zánganos. Esa es la cruda realidad. No han trabajado con la eficiencia necesaria y la Contraloría no ha hecho nada para prevenir esa cosa. Yo no estoy descubriendo la pólvora. No, además, estoy diciendo una cruda además, verdad. señor Jaime, usted acaba de mencionar que ha sido secretario general del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Pedro Castillo. Hace poco, Soy ¿no? funcionario público. Ah, pues, ¿qué hace así? No, yo no lo estoy acusando, simplemente estoy mencionando puede ser. No, es qué que momento ha sido para que la gente nos entienda. Ha sido también asesor parlamentario, asesor principal. ¿no? ¿En qué años? Con el congresista Oscar Sea, también estuve con el congresista Walter Rivera. En los la últimos gestión. años. Sí, claro. Claro, o sea, He sido secretario general, he usted sido ha asesor estado, en el Ministerio de podríamos Transporte, decir en el que Ministerio de la Mujer. y todo en estos últimos años, usted ha estado dentro del monstruo, Sí, correcto. ¿no? Pero claro, ahora como candidato está planteando soluciones y Porque propuestas. en cada lugar Está que bien. llegas vas encontrando deficiencias. Eso nadie lo pone Pero en duda. el ir como asesor y no como cargo de decisión ejecutiva Es diferente. no te permite hacer las correcciones. Obviamente. Porque yo puedo asesorar y detectar todas las fallas y darte... No le he preguntado por qué no hizo antes lo que ahora No, propone, no. porque usted no ha sido congresista, no ha sido ministro. Pero Correcto. a lo que voy es que usted ha estado dentro del monstruo. Conoce entonces Sí, claro. cómo es la movilidad de la burocracia peruana O y sabes los qué, problemas yo que lo se digo, tienen que yo lo digo afrontar. así. O sé por lo menos que estoy desnudando la ineficiencia con la que se ha llevado el Estado o la administración de nuestros recursos a lo largo de todos estos años. Y valga verdades que al final tengo que postular para corregir esas ineficiencias y que tengas un Estado ya no holgazán, sino que vaya a la velocidad que un país ¿Quién es, necesita. para ir cerrando esta primera etapa, antes de ir al espejo, ya estamos muy cerca de pasar al espejo con Paul Jaimes, pero ¿quién lo acompaña en su equipo de seguridad ciudadana, que es un tema fundamental en el día a día de los peruanos? Digamos, pero esto es ya un poco aproximándonos, ya aterrizando a los equipos. Sí. Ya tendremos oportunidad más adelante de volver a conversar también claro. acerca de equipos en otras áreas, pero en el tema de la seguridad ciudadana, ¿quiénes lo acompañan? Sí. Me acompaña mi amigo, mi hermano, Luis Miguel Llanos. Lo conoces, a nuestro bandán peruano, Sí, un gran personaje muy referente que va a la mediático, Cámara de Diputados. Espero que le pueda dar una oportunidad para que esté aquí. También me acompaña el ex comandante general de la policía, teniente general Javier Gallardo Mendoza, al Parlamento Andino, que también ve. El ex comandante general del ejército, el general Edwin Donaire, que también lo conoces, a la Cámara de Senadores a nivel nacional. Ajá. Bien, o sea, creo que tenemos muy buenos referentes en política Ahora, de seguridad. es extraño en el caso del general Edwin Donaire, porque él ha estado cumpliendo una condena de 5 años por el tema del gasolinazo, un Sí, caso claro, de corrupción. Yo leí la sentencia y soy abogado y le hemos leído varios. O sea, Todos los para usted es considerando. inocente. A ver, No, le pregunto, yo no soy abogado, así No, que pero yo yo sí. no puedo, Ya, pero yo sí soy yo no abogado. puedo afirmar categóricamente que es una persona, digamos, corrupta, pero sí que ha Pero sido yo sí, pero yo sentenciado como y abogado- ha estado preso 5 años. A tu pregunta, yo como abogado sí lo puedo decir. Hemos leído su sentencia. La tesis fiscal no señaló ni el origen ni el destino de la gasolina. Los peritajes no lo señalaron tal cual a dónde fue, quién fue, y no puede ser que un comandante general del ejército con solamente una imputación lo haya sentenciado. ¿Por qué? Porque no vas a pretender que un comandante general del ejército, él mismo condujo y traigo, estoy sustentando, Está condujo bien. y traigo, despachó. Entonces lo lógico y lo correcto era lo justo en que hubiera un montón de detenidos por los que se prestaron a la colusión de un Era un delito caso si fuera el bastante caso. grande. Pero tú no puedes decir, se desapareció una cisterna de combustible, no sé dónde empezó, no sé dónde llegó, dónde fue a parar y quién se prestó. No, yo no puedo decir eso. No, pero yo sí lo puedo pero decir. sí puedo decir Yo sí lo puedo que decir porque jueces, leí la sentencia. No, yo puedo decir, fue Sala Suprema. por eso, Con el son vocal- jueces, ¿no? Son jueces. Ya, pero fue Sala Suprema con el vocal San Martín y que listo. Esa sentencia debió haber recaído en nulidad. Pero, en fin, él se ha ido, O sea, él se ha ido a defender su derecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y déjeme decirle algo. En esta vida
no le van a dar la razón en esta corte. Usted lo que me está diciendo entonces es que, por un lado ha mencionado fiscales, pero los fiscales no condenan. Los fiscales acusan, plantearon este expediente que usted ha mencionado, que lo ha leído. La tesis técnica. Perfecto. Para que la acusación luego, sea fehaciente. Fiscales lo consideraron responsable y jueces ratificaron ese punto de vista. Y estuvo preso 5 años. Pero usted dice que el señor, desde su punto de vista, es inocente. Correcto. Yo respeto su opinión, no voy a pretender cambiarla. Tendremos que debatir la sentencia y los considerandos. No es mi caso, porque al no ser abogado realmente creo que no viene a cuento, pero cumplió su condena, correcto, salió en libertad el año pasado y ahora es parte creo que hace 2 años y tanto. A fines del 2024, ¿no? Casi un poquito más de un año. Y ahora es candidato al Senado. Al Senado. ¿Va a hacer campaña con usted, el general Donaire? Lo quieren mucho en el sur, ha viajado conmigo. En el sur del Perú. Él trabajó mucho en Ayacucho. Sí, correcto. En el sur del Perú lo quieren. Bastante popular. Edwin Donaire va al Senado con nosotros con el número 3. Lo quieren mucho en el Perú. Habla muy bien su quechua. Sí, claro. Lo quiere mucho la tropa, los excombatientes, personal técnico, muy simpático, licenciados de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Cuando viajas con él. Eso creo que no está en discusión. No, lo quieren mucho. ¿No? O sea, a tu pregunta, lo quieren muchísimo. Por eso le preguntaba si va a hacer campaña. Ya veo que ya he contestado. Va a hacer campaña, hace campaña, lo quieren muchísimo, así como el general Gallardo lo quiere muchísimo, así como a Miguel Llanos, lo reconocen en todo el Perú, a pesar que él viene a la Cámara de Diputados con nosotros en Lima, lo quieren muchísimo en todo el Perú, porque una persona que es un sobreviviente y luego de abatir a 3 delincuentes bien muertos, listo, ha dado un claro mensaje. Ahora, el plan de gobierno está en la web. Invítenos a todos a revisar ese plan de gobierno. Claro que sí. Les invito a ver nuestra página oficial de Progresemos. Ahí está todo el plan de gobierno, mano dura en contra de la delincuencia y muy noble y muy sensible en la defensa de los animales. ¿Cómo lo buscamos? www.progresemos.pe. Simple. No, porque también en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero es medio enredado el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso yo prefiero que ustedes hagan la convocatoria. No, pongan así, plan de gobierno de Progresemos en Google y le vota. El mejor plan, muy sincero, muy organizado. Paul Jaimes los ha invitado a ver el plan de gobierno y yo los invito al espejo. Así que vamos para allá. Chévere, vamos al espejo. Ya estamos con Paul Jaimes aquí ante el espejo. El candidato del perrito, dicen algunos, por el símbolo que caracteriza a su partido. Paul, la pregunta que muchos se hacen, porque dirán, no lo conozco, es un rostro nuevo, pero ¿por qué tendría que confiar en él? Porque soy un peruano como tú, que está cansado e indignado que nos sigan asesinando, que nos sigan estafando, que nos sigan extorsionando. Si quieres un rostro duro, una mano dura, perfecto. Aquí está el perrito guardián que te va a traer la tranquilidad y progreso por nuestras familias y las próximas generaciones. Pero ser un peruano como tú es también pensar que la política es sucia. ¿De qué forma uno evita que esa suciedad, esa corrupción, termine afectando a un partido nuevo, con ideas nuevas como ustedes quieren implementar? ¿Por qué tener fe? Porque no nos callan, nadie nos censura, no nos limitamos. Seguimos con ese mismo temperamento, llevando y clamando una voz de justicia a lo largo de todo el Perú. Y esa es la manera como debe de actuar todo político. No guardarse nada y decir las cosas como son. Los líderes se les ve también en la adversidad. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado afrontar pese a tu juventud? El tratamiento de mis padres, cuando perdí a mis 2 padres y quisiera en algún momento modificar estas normas para que pudieran ingresar más medicamentos en el tratamiento y la lucha contra el cáncer y mis mejores especialistas. Ellos se tuvieron que tratar en el servicio nacional, en salud, en el sistema de salud. En ambos, probamos en todo. Uno nunca tira la toalla, uno nunca acepta su destino. Dimos la mejor lucha y ahora están en el cielo y me cuidan. ¿Y qué edad tenías, Paul? En el primero tenía 28 y en el segundo tenía 36. Pero fue una lucha de años. Sin duda. En el tema del cáncer no es de la noche a la mañana. Puedes pasarte 5 años permaneciendo toda tu vida festiva y demás en cuidados intensivos, en el hospital o cuidando toda la madrugada. En fin, pero hazlo con el mejor orgullo porque tienes que ser y valorar lo que tus padres hicieron por ti. Bueno, quienes hemos pasado por una situación similar, familiar, entendemos lo doloroso y lo aleccionador que puede resultar una situación como esta, porque dentro del dolor nos hace fuertes. ¿Cuál es el eslogan del partido ya para finalizar? ¿Cómo es que se conoce o se busca en la casilla
a Paul Jaimes. Busca en la casilla el perro guardián. Es el perro más amable, bondadoso, amoroso, cariñoso, pero una fiera al momento de defender tus intereses. Por todos aquellos que no tienen voz, progresemos. Muchas gracias. Paul Jaimes, presidente. Pero me quedo pensando en algo, ¿ah? Sí, dime. Tú hablas mucho del perrito, el perro, pero también dicen que los infieles son unos perros. Bueno, Dicen, el los perrito, hombres son perros. no, el perrito es como todos los hombres, Ah, ok. muy fieles y amorosos. Ahí, Claro creo, que sí. ahí creo que van a decir, este candidato no está hablando con toda la verdad. En todo caso, era una risa con la que queríamos Sí, terminar. claro que sí, Pedrito. Mucha suerte en la campaña. Ya pronto seguro tendremos oportunidad de volver a conversar, analizar ese plan de gobierno y ver cómo aterrizamos propuestas para el Perú. Gracias, Paul Jaimes, de Progresemos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en El Espejo. Chévere.